dentro de la probabilidad. Trabaja de la misma manera. Entonces hacemos x de alfa medios y la otra x de alfa medios, ambas están elevadas al cuadrado. X de alfa medios y a este lateral x de 1 menos alfa medios se toma. Y la x tiene que estar aquí adentro, ¿no? La variable varianza tiene que estar aquí adentro de esos dos parámetros. Y eso es igual a 1 menos alfa, ese parámetro. Entonces, para hacer el intervalo bilateral, es decir, superior e inferior, agarramos y decimos n-1, desviación muestral al cuadrado, desviación poblacional al cuadrado o varianzas, menor o igual a la chi cuadrada para n alfa medios n-1 y la chi cuadrada para 1 menos alfa medios n-1. Ya, eso es con los grados de libertad. Y eso es igual a 1 menos alfa. ¿No? Y esto es lo mismo en realidad. Pero diciendo que esto equivale a la varianza poblacional. ¿Ya? Entonces esto equivale a la varianza poblacional. Despejando, tenemos que n-1 es lo mismo que decir n, en vez de la chi cuadrada, podemos decir n-1 es al cuadrado por en cociente con la chi cuadrada. Aquí lo mismo, n-1 por la varianza al cuadrado entre la chi cuadrada igual a 1 menos alfa. Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para hallar el intervalo. Veamos un ejemplo de cómo vamos a aplicar. Refrescos está interesado en el funcionamiento uniforme de la máquina que se utiliza para llenar lata. En particular, él está interesado en que la desviación estándar del proceso de llenado sea menor que 2 onzas líquidas. Por la desviación. En otro caso, habrá un porcentaje más alto que el tolerable de latas que no están completamente llenas. Y si es diferente de esto, habrá mucho porcentaje, nos dice, ¿no? Supondremos que el volumen de llenado se distribuye aproximadamente de una forma normal. Una muestra aleatoria de 20 latas. Resulta que una varianza de muestra, la varianza muestral, es de 0.00225 onzas líquidas al cuadrado. Y tomamos en cuenta un intervalo superior del 95% a partir de la ecuación de la siguiente manera. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación los datos. Acá. Entonces, primero tomamos los datos del ejercicio. ¿Me ayudan a escribir? Vamos a decir que la desviación nos dice la desviación estándar es igual. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la desviación estándar de este problema? 0,0225. Es 0,0225. ¿No? Luego tenemos una muestra de tamaño. Eso sería n, ¿no? N vale 20. 20. ¿Ve? Bien. Y luego nos dice el intervalo de confianza es igual al 95%. Entonces la confiabilidad es del 95%.
Listo. Entonces vamos a encontrar. Inge, dejó de compartir. Ya, ahorita vamos a ver qué pasa. A veces se satura y se sale de compartir porque está muy llena la sala. ¿Ya? Van a considerar ese problema. Bien, entonces vamos a utilizar esta fórmula para resolver. Entonces estábamos viendo los datos, ¿no? Aquí, con un intervalo del 95%. Bien. Bien. Entonces esto nos está diciendo que tenemos una curva de chi cuadrada, ¿no? Porque estamos hablando de la varianza. Vamos a calcular estos dos límites. Entonces, para el inferior vamos a tener n-1, que sería 19, ¿no? 1 sería aquí 20 menos 1. ¿No? La desviación sería 0,025. Lo mismo aquí, ¿no? 20 menos 1 y aquí la misma desviación. Inge, Sí, es sí, sí. 0,0225. ¿Ya? Ahora vamos a leer estas chi. Alfa medio sería el error, ¿no? De aquí sacamos que alfa medios. Alfa medios va a ser del 5% la mitad. 0,025. ¿Cuánto sería? 0,025 o 0,25. 0,25. 0,25. ¿Ya? Ahora esto vamos a sumarle aquí, a este lateral, nos dice, ¿no? 1 menos alfa medio, o restarle a 1. ¿Cuánto sale? 0,75. No, está mal.
tenemos el 25%, ya, esto es 0,25, pero por ciento. Nosotros necesitamos trabajar en decimales. Por eso esto era en 0,025. ¿Lo ven? Sí, Inge. Aquí lo mismo. Sería 0, 0,75. 0,975. Así. ¿No ve? Sí, Inge. Muy bien. Ya. ¿Se ha entendido esto? Esto es lo más importante del cálculo, porque con esto vamos a leer. Entonces, en este caso sería el alfa medios. Valdría 0,025. 0,025. ¿Ve? Y n-1 es 19. 19. Y aquí el x de 1 menos alfa va a ser 0,975. Y n-1, 19. ¿No? ¿Entendió de dónde? Aquí 19. ¿El 0,025? A ver, ¿de dónde sale esto? De aquí, esto es igual a 1 menos alfa, ¿no es cierto? De aquí despejamos alfa. Esto ya hemos hecho en los otros ejercicios. Que sería 1 menos alfa, 1. ¿Cuánto es 1 menos alfa? 0,05. Y alfa medios, dividimos esto entre 2. Esto es lo mismo que decir 1 menos, ¿cuánto es 95%? 0,95. Y 1 menos 0,95. El alfa no es 0,95. El 95% estamos poniendo, estamos trayendo este aquí y el alfa aquí, estamos despejando, ¿ves? No es lo mismo. Y estamos despejando alfa. Entonces 1 menos 0,95 es 0,05. Y alfa medios es 0,025. Y 1 menos alfa medios es 0,975. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Ya. Eso es lo más importante del cálculo, además es pura fórmula, ¿no? Lo importante es sacar los alfas. Ya. Entonces tenemos esto y vamos a decir que vamos a leer esto de tabla. Entonces vamos a una tabla chi cuadrada. Ya. Con n-1 grados de libertad, nos dice, ¿no? El problema. Entonces de aquí, n-1
es igual. ¿Cuánto es n menos 1? 19. 19, ¿no? 19. Entonces, con 19 grados de libertad, cada uno de estos dos intervalos, vamos a ir a la tabla. Primero vamos a leer, vamos a buscar aquí los grados de libertad. 19 nos dice, ¿no? 19. Entonces vamos a marcar 19. 19. Bien, tenemos toda esta línea de 19. Ahora vamos a buscar los grados de libertad. Uno nos dice 0.975. Aquí tenemos 0.975. Y es 0.975 y 19. Entonces, ¿cuánto se lee aquí? 8,91. 8,91, ¿no? Ujú. 8,91. Y leemos para 0,025. Aquí está. 0,025 bajamos y va a ser 32,9. 35. ¿No? Ahí está. Tenemos los dos datos. ¿Ya? Entonces, uno va a ser, ¿están anotando? Sí. Ya. Para alfa, 1 menos alfa medios va a ser 8,91, ¿no? Volvemos aquí, ¿dónde estábamos? Ya. La x cuadrada para 0,025 grados de libertad y 19 grados de libertad, 0,025 de probabilidad. Esta x vale 0,475. No. Esa es la probabilidad. ¿Cuánto vale la chi cuadrada? 32,9. 32,85. Esto vale 32,9. 85. 85. ¿Cómo está en la tabla? 32,85. Sí, Ya. Y esta otra vale 8,91. 91. ¿Ya? ¿De dónde ha salido? Hemos acabado de leer, ¿no? Entonces calculamos estos dos y vamos a tener el límite inferior y el límite superior. ¿Podemos hacer los cálculos? Inge, lo que sacamos alfa medios es 0,025, ya no se pone ahí lo que lo has dado. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, No, eso sí. nos sirve para leer en la tabla. Alfa medios y 1 menos alfa medios nos sirve para ponerle, aquí hemos puesto 0,25. No es un cálculo, es simplemente un indicador. ¿Ya? La Ahí, chi ya, ya. cuadrada para 0,25 y la chi cuadrada para 0,975. Solo es el indicador de cuál tenemos que leer. Disculpe, Inge, el dato de la varianza, ¿hay que volverlo a poner al cuadrado? No, pues Uy, ya ya está la varianza al cuadrado, Ah, ¿no ya. ves?
Inge, dejo de presentar. ¿Perdón? Dejo de presentar. Ya, ya. Ahorita, ahorita. Pues esa es la varianza al cuadrado, ¿no? Perdón, la desviación estándar al cuadrado. ¿Cuánto les sale aquí? 0,013. Y aquí. 0,048. Listo. Entonces, 48. 48. Sí. Sí, 48. Ya. ¿Entendió de dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo se calcula? A mí me salió diferente el intervalo. Creo que no está tomando el cuadrado de la variación. Le preguntó si era con cuadrado y le dijo que no tenía cuadrado. No, no, porque eso ya es desviación. Perdón, eso ya es varianza, ¿no? Entonces, esto al final va a ser sin cuadrado porque Así abajo nomás. está con cuadrado. Sí, sin el cuadrado, porque eso ya es varianza, ¿no? Y la fórmula es varianza al cuadrado. Perdón, desviación al cuadrado. Es varianza, ¿no? Y nos está dando ya la varianza. Ah, está bien, gracias. Así. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? Está claro, ¿no? Sí, está claro, Inge. Ya. Entonces, nuestro intervalo de confianza sería este de acá, ¿ya? Y esto para el 95% de confianza. La probabilidad del 95% de confianza es esta, ¿ya? Bien. Ahora, para leer solamente la chi cuadrada, podemos leer lo mismo, ¿no? Si nos diría la chi cuadrada para el 95% y nos diera los grados de libertad, entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Por ejemplo, para 10 grados de libertad, vamos a tener y un 95% de confiabilidad. Venimos, 95% sería 0,95, ¿no? Y los grados de libertad, 10, en este caso buscamos 10 y 95% y sería 3,94 la probabilidad, ¿no? 3,94. Y así se trabaja la chi cuadrada. Leemos, buscamos, vemos los datos, buscamos y ya vamos a tener la probabilidad. ¿Ya? Sencillito, esto solo es leer la tabla, sacar los intervalos y leer la tabla. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Nos dice un fabricante de cargadores para batería hace un estudio para determinar la variabilidad de la duración de su producto. Selecciona 5 cargadores al azar. Registra los resultados de la medición. Van a ser 1,9, 2,4, 3, 3,5 y 4,2 años de vida útil. A partir de esta muestra, estime la varianza de la duración de los cargadores
con una confianza del 95%. Suponga que la población de vida útil de los cargadores se aproxima a una distribución normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué harían ustedes primero con este problema? Calcula la desviación estándar, ¿no? Eso, vamos a calcular la desviación estándar, ¿no? Y aquí saldría, en ese caso, no, pues la varianza directamente, ¿no? ¿Para qué la desviación estándar? La varianza saldría 0, de aquí. La varianza sale 0,815. Entonces aquí yo les voy a dar, la varianza vale ya ver, conociendo este dato, sabiendo que tenemos 95 grados de confianza, perdón, 95% de confianza, entonces ustedes van a calcular cuánto vale cada una de las chips. Y me dicen. ¿Cuánto vale eso? $0,05. Alfa sería el 5%. 5%, exacto. Aquí necesitamos alfa medios y 1 menos alfa medio. Alfa medios es 0,025. Uno menos alfa medios. Lo mismo, ¿no? Que el anterior problema. ¿Qué más necesita? Los grados de libertad. ¿Cuántos nuestras son? 5. Y nuestros grados de libertad serían entonces 4, ¿no ve? Entonces leemos para 4 y para estas dos. Vamos a la tabla. Buscamos. 4. Y tenemos para 0,975. La chi cuadrada vale 0,48. 0.84. ¿Ya? Y la otra sería aquí, 11.14. ¿No? ¿Están anotando? Ya, 11.14. Entonces tenemos, aquí está, para 0,025 y 4 grados de libertad, 11.14. Y para 0,975 y 4 grados de libertad, 0,484, ¿no? Reemplazamos esos datos aquí. Lo mismo, esto ya no es al cuadrado porque ya es la varianza.
y calculamos, ¿no? 5 menos 1 en la fórmula, 0,815 y su chi sería 11,4, ¿no? Aquí lo mismo, entre la chi para 0,975, 0,084 y nos van a dar, mientras más pequeño es el alfa medios, es más grande la probabilidad, mientras más grande es el alfa, es más pequeña la probabilidad, por eso nos da límite inferior y límite superior. ¿Ya? Y esos cálculos les tiene que salir eso de acá. ¿Le sale? Sí, Inge. Bien. Ahora algo que es importante, chicos. Si este intervalo pasa por aquí 1, si hay el 1, si aquí adentro está el 1 en este intervalo, no existe variabilidad. Se concluye que no existe variabilidad entre ambas, entre lo que nos está preguntando, ¿no? ¿Qué nos preguntaba? Si existe variación, ¿no? Entre la muestra y en la población. Entonces, en este caso nos dice que no existe una variabilidad, ¿no? Si el intervalo que entre el inferior y el superior al centro hay 1, significa que no existe gran variabilidad, ¿ya? Es indiferente usar uno u otro, si en un caso fuera método, ¿no? Y en este caso, si veíamos, aquí, este pasa por el 1, no ve. Entonces sí va a haber una diferencia y sí va a influir, ¿no? En estas latas, que van a estar, muchas van a estar vacías o con mucho menos líquido. ¿Por qué? Porque esto no pasa por el 1, entonces significa que sí hay una gran variabilidad. ¿Ya? De esa manera se concluye cuando hablamos de la chi cuadrada. ¿Se entendió? O sea, de forma general, si en ese intervalo hay 1, quiere decir que hay variabilidad o no hay variabilidad. Que no hay variabilidad. No hay. ¿Ya? Si aquí adentro está el 1, entonces no hay variabilidad. Y si no está el 1, sí hay una gran diferencia, entonces hay que cambiar nuestros procesos o lo que se esté queriendo calcular. ¿Ya? Está bien, sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Listo. Disculpen, que los intervalos, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar? Con 3. Con 3. Sí. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Podemos seguir? Inge, una pregunta. Sí. En los ejercicios, si tenemos que escribir eso, si hay una variabilidad o no. ¿Eso tenemos que poner? Sí. Sí, tienen que concluir. Está bien, Inge, gracias. Listo. Veamos esto. Los intervalos de confianza sobre la diferencia de dos medias, conocida la varianza. Entonces vamos a
considerar dos variables aleatorias independientes, x1 y x2, con media mu1 y mu2. Y desconocida la varianza, varianza 1 y varianza 2. En este caso nos dice que van a ser desconocidas, ¿ya? Deseamos encontrar un intervalo de confianza de 100 y el porcentaje, ¿no? 100 al 1 menos alfa por ciento de la diferencia de media. Entonces tengamos varias muestras, ¿no? De N1 elementos cada una, de N-1 observaciones. Y X1, X2 hasta X de otra muestra de N2 observaciones. Si X1 y X2 son las medias de las muestras, el estadístico va a ser este Z, ¿ya? El estadístico que vamos a usar es este Z. ¿Y Z cómo se calcula? La diferencia de las dos medias, ¿sí? De X1 y X2, menos la diferencia de las dos medias poblacionales. Y eso dividido entre la varianza 1 sobre el N1 y la varianza 2 sobre el N2. ¿Y cómo se calcula el intervalo de confianza? Vamos a ver. Entonces, este Z está estandarizado, ¿no? Es normal estándar si X1 y X2 son normales aproximadamente. Y lo aproximamos a normal estándar utilizando la Z. Y se aplican las condiciones del teorema central del límite, es decir, tomar varias muestras y acercar a esta normal a una normal estándar, ¿ya? Entonces tendríamos estandarizando ese Z y aquí al límite inferior, Z de alfa medios menos Z de alfa medios y Z de alfa medios. ¿Ya? Entonces tendríamos que la probabilidad va a ser reemplazando el Z aquí, la fórmula Z de alfa menos Z de alfa medios, X menos la diferencia de las dos medias, menos la diferencia de las dos medias poblacionales, y dividido entre la raíz de los cocientes de la varianza con N, ¿no? La suma de los cocientes. Y aquí Z de alfa medios, la superior. Entonces ese es el límite inferior, el límite superior, sustituyendo, despejando, aquí despejamos esto. Y traemos todo el despeje a los laterales. Y nos queda este intervalo igual a 1 menos alfa, me has dicho, ¿no? Entonces la fórmula al final sería esta. La diferencia de las medias poblacionales igual a las diferencias de las medias muestrales menos en el límite inferior el Z de alfa medios por esta raíz, y al límite superior la diferencia de las medias muestrales más Z de alfa medios por esta raíz. ¿Ya? Bien. Entonces el límite superior, lo que acabamos de decir, y el límite inferior, este otro. Bien, veamos un ejemplo. Podemos decir, se efectuaron pruebas de resistencia a la tensión en dos clases diferentes de largueros de aluminio, empleados en la manufactura del ala de un avión de transporte comercial. De la experiencia pasada con el proceso de manufactura de largueros y el procedimiento de prueba, tras las desviaciones estándar de las resistencias de las tensiones. Los datos obtenidos se muestran en la tabla siguiente. Pues tenemos dos largueros, dos tipos de largueros. Tenemos dos tamaños de muestra, N1 10 y N2 12. Tenemos la resistencia de la tensión, la media,
La media muestral de X1, 87, de X2, 74,5. Y las desviaciones estándar de cada uno. ¿Sí? De la primera clase 1 y de la segunda clase 1.5. Entonces tomemos en cuenta estos valores. ¿Ya? De aquí podemos sacar N1, N2, X1, X2 y de aquí tendríamos que calcular la varianza, ¿no? Porque nos está pidiendo las varianzas. Entonces la varianza 1 sería 1 también. ¿Cuánto valdría la varianza 2? 2,25. 2,25. Ya. La segunda varianza valdría 2,25, ¿no? Y la primera valdría 1. ¿No? Bien. Las varianzas ya. Entonces tenemos ya la tabla completa, ¿no? Vemos nuestra fórmula para Z. Necesitamos las medias muestrales, ¿no? No conocemos las medias poblacionales. Entonces, esas son las que van a quedar en nuestro parámetro. Hemos visto, ¿no? Necesitamos las medias muestrales, las varianzas y el tamaño de muestra. Entonces, si venimos, vamos a calcular el Z. Tenemos la variante, la media muestral 1 menos la media muestral 2 sobre este cociente. ¿No? Pues tendríamos el límite, el inferior, sería la diferencia de las dos muestras menos el Z. El Z vamos a leer de tablas. Alfa medio sería, primero vamos a calcular el Z, ¿no? En este caso nos está diciendo que usemos un 90% de confiabilidad, ¿ya? Entonces, un intervalo del 90%. Y con ese 90% vamos a leer Z. ¿Se acuerdan cómo leer Z, no? Inge, alfa medios me sale 0,05. Sí, 0,05, ¿no? Porque aquí nos queda un 10%. Entonces la mitad, 0,05. Y eso vamos a leer en la tabla. En la tabla normal. Tienen sus tablas, ¿no? 1,645. ¿No? Entonces, reemplazamos. Tenemos la primera media que valía 87,6 menos la segunda media 74,5. ¿No? Entonces, 87 y 74,5. A eso le restamos el Z, que sería 1,645. Y multiplicamos por la raíz de la primera varianza que hemos dicho que vale 1, ¿no? 1 al cuadrado, entre el N1. El N1 vale 10.
más la segunda varianza 1.5 al cuadrado o 2.25, como hemos dicho, dividido entre el n2 que vale 12. ¿No? Y haciendo esta diferencia nos tiene que dar aquí esta diferencia 13,1 y este cociente y producto nos tiene que salir 0,88. Inge, perdón, con respecto a Z, el 0,05 es lo que hay que buscar en la tabla, ¿verdad? 0,05, sí. En la tabla del... Y de ahí leer Z, ¿no? ¿Les sale esto, chicos? Sí, Inge sale 12,22 el límite inferior y ¿Y el superior? 13,982 el límite superior. Ya, aquí está. ¿No? Entonces el superior sale 13,982, ¿no? Listo. Entonces tenemos una media y eso es lo que se pone dentro del intervalo. Entonces el intervalo de la diferencia de medias es 12,22 y 13,982 aquí, ¿no? En consecuencia, el intervalo del 90% sería este, ¿no? Y con una confianza del 90% de que la resistencia de la tensión media del aluminio de grado 1 excede aluminio de grado 2 en este intervalo. Ya, de esta manera se responde. ¿Ya? Teniendo en cuenta la confianza que nos está pidiendo que evaluemos. Entonces, ¿cuál excede a cuál? Y eso. ¿Ya? ¿Entendió, no? Ahora, como hemos visto, hemos ido viendo en las otras, también podemos calcular el tamaño óptimo de la muestra. Conociendo las desviaciones estándar poblacionales, por lo menos en forma aproximada, y los dos tamaños de muestra, N1 y N2, vamos a considerar que son iguales a N. Entonces podemos determinar el tamaño de muestra requerido para que el error de estimación de la diferencia de las dos medias y la diferencia de las dos medias muestrales sea menor que el error en un intervalo de confianza del 100, 1 menos alfa por ciento. Podemos decir que la fórmula quedaría de esta manera. El tamaño de muestra óptimo va a ser z de alfa medios entre el error y sumaríamos las dos variantes. Recuerda que se debe redondear hacia arriba si lo que nos sale no es un número entero, ¿no? Directamente calculamos así. Y tomamos en cuenta en este ejemplo, en el ejemplo anterior, el error, ¿cuánto sería el error? Aquí. 0,88. Vamos a calcular, ¿ya? El error es 0,88. Aquí, 0,88. El Z vale 645. ¿cuánto valía? 45. 645, ¿no? Ya. Y las varianzas
1 al cuadrado y 1,5 al cuadrado. Aquí. Vamos a estimar, nos dice que son aproximadas, entonces vamos a estimar como si fueran poblacionales. 1 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Aquí. ¿Cuánto nos saldría el n óptimo para esto? ¿Están calculando, chicos? Z sobre alfa medio sobre el error me sale 1.869. Ya. Y eso por 1 más 2,25 han dicho, ¿no? Que salen las varianzas. $3.25 me sale a mí. Sí. Ahora eso por 1,86. Siete sería, Inge. Entonces el tamaño óptimo de muestras va a ser 7. ¿Ya? Eso para el ejemplo anterior. Entonces, si no problema les piden calcular el tamaño, ya saben con qué fórmula y cómo calcular. ¿Ya? Inge, allá en la sumatoria más 2.25, a mí me salía 3.25. Claro, 3,25. 1 más 2,25 es 3,25. ¿Lo ves? Y eso por 1,86 le sale 7. ¿Entendió, no, jóvenes? Entonces, cuando hay varianzas y tenemos las medias, calculamos Z y vamos a hacer nuestros intervalos, ¿ya? Ahora vamos a ver los intervalos sobre la diferencia de dos medias cuando no conocemos la varianza. ¿Sí? Entonces, deseamos encontrar los intervalos de confianza relativos para N1 y N2 cuando exceden 30 observaciones. Entonces, los intervalos de la distribución normal se van a poder utilizar. Sin embargo, cuando se toman muestras pequeñas, debemos suponer que las poblaciones de base normalmente y presentar los intervalos de confianza con una distribución T. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Se toman muestras aleatorias de tamaño N1 y N2 de dos muestras, ¿no? Respectivamente. Denótese que X1 y X2 son las medias de la muestra. Y si S1 y S2 las varianzas de la muestra. Puesto que si S1 al cuadrado y S2 al cuadrado son estimaciones de la varianza común de la varianza poblacional, podemos obtener un estimador combinado o amalgamado de la varianza al cuadrado. Podemos decir que existe un estimador SP, que es un estimador combinado. SP, estimador combinado. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Número de muestras de la primera muestra menos 1
esos grados de libertad hemos visto, ¿no? Por la varianza de la primera muestra, más n-2 de la segunda muestra menos 1 por la varianza de la segunda muestra. Y eso dividido entre tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2, y a eso le quitamos 2 grados de libertad. Entonces, para desarrollar el intervalo de confianza para MO1 y MO2, vamos a calcular el T. Nótese que la distribución de la es el estadístico T, ¿no? Y eso se calcula como x1 menos x2 por la diferencia de las medias muestrales, parámetro combinado, por la raíz de 1 sobre n menos 1, 1 sobre n más 2. Desarrollando, vamos a tener que, vamos a leer t con n1 más n2 y le vamos a quitar 2 grados de libertad. Por lo tanto, su probabilidad va a ser t entre menos t de alfa medios, n1 más n2 menos 2. Y el otro va a ser t alfa medios, n1 más n2 menos 2, igual a la confiabilidad intervalo de confianza que nos está pidiendo. Y eso, sustituyendo las ecuaciones, vamos a tener que es lo que acabamos de calcular, lo que acabamos de ver, ¿no? T, aquí, T, y los intervalos de T de alfa medios. Aquí menos T de alfa medios y aquí T de alfa medios. Haciendo las operaciones, vamos a tener que la diferencia de medias va a estar entre la media muestral 1 menos la media muestral 2 menos T por el nuevo estimador de la varianza, el combinado por la raíz de 1 sobre n menos 1, n1 más 1 sobre n2. Lo mismo al límite, ¿ya? Entonces, la diferencia de medias más el t que le damos por la varianza combinada por la raíz de este cociente. Por tanto, un intervalo de confianza va a ser el inferior, la diferencia de medias de la varianza combinada y el estimador combinado con este cociente, y al otro lado sumando el t, lo mismo, ¿sí? Límite inferior, límite superior. Y aquí están los dos. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. En un proceso de baño químico utilizado para grabar tarjetas de circuito impreso, usando dos diferentes catalizadores para determinar si requieren diferentes tiempos de inmersión. Saber si requieren diferentes tiempos de inmersión, ¿no? Esto para remover cantidades idénticas de material fotorresistente. Se efectúan 12 baños por uno, resultando un tiempo de inversión medio de muestra de media de la primera 24.6 minutos y una desviación estándar de 85 minutos. Con el catalizador 2 se efectuaron 15 baños, siendo el tiempo de inmersión medio de 22,1 minutos y una desviación estándar de 0,98 minutos. Deseamos determinar un intervalo de confianza del 95% en la diferencia de las medias, suponiendo que las desviaciones estándar o varianzas de las dos poblaciones son iguales, ¿ya? De las poblaciones y de las muestras, ¿no? Entonces tomamos los datos. Vamos a tomar los datos. Desde aquí. A ver. Si hacemos una tablita,
Primero tendríamos la muestra 1. Las muestras n, ¿no? Y n1 vale, ¿cuánto nos dice? N1 es 12, 12, ¿no? Y N2 15. Aquí vamos a leer las medias. X1, 24.6. y X2, 22.1. ahora vamos a leer las desviaciones. 0.85. Y la segunda, 0.98. ¿qué más necesitamos? El intervalo de confianza es del 95%. ¿Nos dice, no? Ya. Bien, con esto vamos a ir a nuestra fórmula. Tenemos que calcular la variante combinada. Y la varianza combinada se calcula así. ¿Ya? Entonces, con estos datos, vamos a calcular. Entonces, la varianza combinada va a ser N1, en este caso, 12 es, Sí, 12. ¿ya? 12 por su varianza, aquí. Esto sería al cuadrado, ¿no? Porque aquí solo es desviación. Y N2 por su varianza. Entonces tendríamos N-1, que sería aquí 12 menos 1, 11, ¿no? 11, su varianza, 0,85 al cuadrado, porque necesitamos, perdón, su desviación estándar al cuadrado, porque necesitamos trabajar con varianza. Y el otro que sería 15 menos 1, 14, por su desviación al cuadrado. Entre el N1, que es 12, más el N2, que es 15, y a eso le quitamos 2. Y eso nos va a dar la varianza combinada de estas dos muestras. ¿Le sale esto? Sí, Inge, sale ese resultado. ¿Me están siguiendo, no, chicos? ¿Quién no ha entendido? Pregunten, pregunten. Entonces tenemos la varianza combinada, ¿sí? Y para nuestros cálculos necesitamos, si nos fijamos, la desviación, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular la desviación sacando la raíz de la varianza que acabamos de calcular. Y eso nos sale 0.925. SP nos sale 0,925, ¿no?
Entonces la varianza combinada es 0,925. Vamos a ir a la tabla y vamos a leer. Tenemos, esta es la tabla de estudio, nos ha dicho, ¿no? Para el 90% y el 95% de probabilidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a leer el T? Nos dice que vamos a leer con N1 más N2 menos 2. En nuestro caso, ¿cuánto saldría eso? 12 más 15 menos 2. 25. 25. 25. ¿Eh? Entonces leemos con 25 el T. Vamos a la tabla y nos decía que era el con el 95%, alfa medio sería 0,025, ¿no es cierto? Sí. 95, 0,025. Y tenemos 25 grados de libertad aquí. Tenemos que ver aquí. 25 con el 0,95 y eso nos da 2,06. ¿Va a venir quién? Apaga su micrófono. ¿Quién está? No, mi papá trabaja, no puedo. Ariel. Ariel. Ay, me están hablando, ya me estoy... Ariel. Perdón, licenciada, no sé cómo se desactiva. Ahí abajito se desactiva. Ya. Bien, volvamos. Inge, una Entonces, pregunta. sí. ¿No tendríamos que estar hallando para 2 colas, sino para una? El nivel de No, no estamos haciendo significancia. 2 colas, estamos haciendo desviada, ¿no? Como es sin, cuando no conocemos la varianza. Cuando se hacen 2 colas, Entonces, dices a los costados, estamos sí, haciendo. El 95%, si lo distribuimos en 2 colas, ahorita sería claro, 0.02. 0,025, ¿no ves? Sí. Sí, estamos leyendo con 0,025, aquí está. Y lo que dice el nivel de significancia para una prueba de 2 colas, los No, números pero que esto, están eso abajo. no estamos leyendo, Ariel. ¿Quién me está hablando? Como hemos aprendido nomás. Como hemos aprendido. ¿Ya? Ya, está bien. Entonces tendríamos aquí 2,60, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí. Sería 2,60. Entonces, al 95%, sí, para no confundirse en lo que está diciendo su compañero, podemos leer aquí arriba. ¿Ya? Para el 95%. Venimos para el 95% y con 25 grados de libertad. Venimos 25 al 95% sería 2,60. 2,060. 0,60. Entonces anotamos. El T sería 2,060. Y con ese T vamos a ir a nuestros cálculos. Tenemos la fórmula
para el límite superior, para el límite inferior y para el superior. Entonces tenemos la diferencia de las dos medias. La primera media vale, entonces el t es igual a 2,060, hemos dicho, ¿no? Venimos aquí. Y vamos a calcular. Entonces tenemos la primera media, reemplazamos, a ver, calculen chicos. La primera media, ¿cuánto vale? 24,6. 24. La segunda media, 22,1. ¿No? Vamos a calcular con la T de alfa medios, que sería 2,060. ¿No? Por la desviación estándar, 0,925. Y le sacamos raíz a 1 sobre N1, 1 sobre 12, y 1 sobre N2, 1 sobre 15. ¿Cuánto le sale eso? 1,76. 1,76. Aquí está. ¿Ya? Y hacemos lo mismo para el límite superior. Diferencia de medias, que son las medias. El T de tablas, 1 sobre 12, 1 sobre 15, raíz, y hacemos el producto. ¿Cuánto le sale eso? 3,24. 3,24. Ahí está. ¿Se entendió, chicos? Por mi parte, sí. Sí, Ya. ¿Alguien que tenga alguna duda, hable ahora o que le parecido? Inge, ¿Entendió, perdón. no ve? Sí, Inge, dígame. Le escucho. esto ya no es de esta. Mi duda era sobre el ejemplo del chi cuadrado. El 1,645, ¿sacó con la tabla de chi cuadrado Inge o con el de distribución normal? ¿El anterior método? Sí, un poco más arriba. Normal. No, ya hemos dejado la chi cuadrada, ¿no? Sí. El anterior. Sí, normal. Está bien, Inge. Esa era mi duda. Sí, porque salía 0,05 y buscaba en la tabla, pero no me sale 1,645. No, pues hemos visto ya, ¿no? La distribución normal sabemos que para el 90% es 1,645, ¿no ve? Eso ya hemos visto Sí. varias. ¿Ya? Está bien, Inge. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Si por ejemplo fuera la media 1 menor a la media 2, entonces puedo cambiar el orden nada más, ¿no? Para que no sea negativo el intervalo. No importa el orden, ¿no? La fórmula es así, no tienes que cambiar. Generalmente es que te va a variar todo, a no ser que cambies en ambos. Claro, ¿no? o sea, todos de los datos directamente puedo tomar todo lo de N1 como si fuera N2 y lo de N2 como si fuera N1, ¿no? Sí, en ambos lados, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, siempre es la diferencia de las dos medias, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que dar. Igual te va a salir negativo aquí, negativo aquí. Claro, en este caso es por el tiempo, tú dices, ¿no ves? Porque son tiempos. ¿Ya? Listo. Y nos iremos a descansar, chicos. Y regresando, retomamos el avance. ¿Ya?
Se entendió hasta aquí, pero, ¿no? Eso es importante. Voy a tomar asistencia, no se salgan todavía. ¿Qué fecha es hoy día? 19, ¿no? Sí, Inge, 19. Inge, ¿cuánto tiempo va a durar el recreo? 20 minutos. Ya porque hemos avanzado ahora. ¿Ya? 20 minutos, nos vemos 8:35. Chao, vayan a tomar tecito. Está bien, Inge. Pero dije,